Europa ha dejado grandes artistas, la cultura, la literatura, como Francia, Gran Bretaña, Hungría, República Checa e incluso el arte literario, los historiadores han dejado mayor importancia en todo el ámbito hispanoamericano. Jean Sarial fue hispanista francés. La obra es la España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII de 1954. Una figura que se dedicó a la literatura de nuestro país y dejó huella en el ámbito francés y sobre todo más hablando y explicando eh, el ámbito artístico de la literatura. La británica es muy importante, muy conocida en el ámbito anglosajón y en el mundo occidental. Y destacaron dos escultores. Jacob Stein, que fue escultor británico, pionero de la escultura moderna, con la obra de Rock Drill, que se encuentra en la diapositiva. Y también destacó Henry Moore, que fue escultor británico muy importante en el ámbito anglosajón y occidental. ¿Vale? La cultura británica es la más importante de todo el territorio europeo, de todo el territorio occidental. El pensamiento francés es muy importante y dentro del ámbito del catolicismo, de la religión y del mundo del estudio animal, que es la zoología. Antoine Frédéric Ozaman fue pensador católico francés con la obra Estudios Germánicos de 1849. Henri Lacordaire fue dominico francés. Y, por último, Georges Cuvier fue zoólogo francés con la obra Leçons d'anatomie comparée de 1800 a 1805. Son tres grandes figuras, dos de ellas dentro del pensamiento católico y la otra más del pensamiento de la biología, del estudio de los animales, como es la zoología. Algo muy importante para comprender la ciencia humana y también la ciencia del resto de las especies animales y de las plantas, que es el estudio al final de la zoología, bueno, pues son el estudio de los animales. Arturo Farinelli fue filólogo y crítico italiano cuya prodigiosa erudición no logró ahogar jamás en un temperamento romántico. La obra es El romanticismo en el mundo latino de 1927. Comentar que es una figura muy importante en el ámbito italiano, también muy conocida en el ámbito del sur de Europa, aunque en España es algo conocida, pero no tanto, pero en el mundo europeo es una de las figuras más importantes a nivel literario. Max Nordau fue escritor húngaro de origen hebreo. La obra es Paradojas de 1885, importante en el país, en la parte oriental de Europa. También es conocido en gran medida en Occidente y muy desconocido en España. República Checa y Hungría en el ámbito literario son importantes a nivel europeo, pero son más conocidos en Europa Oriental que en Europa Occidental, y en España son desconocidos muchos de los artistas en el ámbito literario. Karel Capet fue dramaturgo y novelista checo, uno de los escritores más importantes de la primera mitad del siglo XX en su país, en la República Checa, y la obra es Cuentos embarazosos de 1921. Capet es uno de los escritores más importantes del país. Constantin Brancusi fue escultor rumano, importante en el país, en Europa Oriental, algo en Europa Occidental y muy poco conocido en España. La literatura hispanoamericana es muy importante y muy conocida en América del Sur. Y destacaron grandes escritores como Rafael María Baral, que fue escritor y filólogo venezolano, con la obra Resumen de la historia antigua y moderna de Venezuela de 1841. Félix Restrepo fue filólogo y jesuita colombiano. La obra es La libertad de la enseñanza de 1924. Eugenio Espejo fue escritor y patriota ecuatoriano con la obra Cartas Riobambense de 1787. Y también destacó Juan Egaña, que fue escritor, jurista y político chileno con la obra Poesías fugitivas, siendo bueno, pues, uno de los escritores más importantes del
el siglo XIX Egaña en su país y en el ámbito hispanoamericano, pero la gran mayoría son muy conocidos en sus países y en todo el ámbito de Hispanoamérica dentro de la literatura. La literatura en la modernidad hispanoamericana también es importante y destacaron dos figuras. Juan Bautista Aguirre, que fue escritor ecuatoriano con la obra Versos Castellanos, y Hernando Domingo Castellanos, que fue poeta y jesuita colombiano de origen español. Su obra se escribió en el culteranismo barroco que fue iniciado Góngora en España. Y la obra es el agasajo con que Cartagena recibe a los que vienen de España. Son dos escritores importantes de la literatura moderna en Hispanoamérica. La literatura contemporánea y del siglo XX también destacaron grandes figuras como Mariano Latorre, que fue novelista chileno, principal representante junto a la escritora Marta Brunet de la corriente criollista en el país, y la obra de Latorre es Chilenos del Mar de 1929. Arturo Capdevila fue polígrafo argentino con la obra La fiesta del mundo de 1921. Arturo Marasso fue escritor argentino y la obra es Estudios de literatura castellana de 1955. Los tres son muy importantes en el siglo XX hispanoamericano y en sus respectivos países, en Chile y en Argentina. La escritura mexicana es importante en Hispanoamérica como la de Guatemala. Y destacaron dos escritores mexicanos y uno en Guatemala. Mariano Azuela fue escritor mexicano. Su novela Los de Abajo de 1915, un conjunto amplio y diversificado de narraciones, dio forma a la llamada novela de la Revolución Mexicana. Martín Luis Guzmán fue escritor mexicano, considerado uno de los principales escritores realistas de las letras en México. La obra El águila y la serpiente de 1928. Rafael Arévalo Martínez fue poeta, narrador, dramaturgo, ensayista y cronista guatemalteco, con la obra Una vida de 1914. Tres escritores que dejaron huella en el siglo XX en Hispanoamérica dentro de la literatura. Ha habido y hay grandes historiadores en Europa, en España, en América y también en Asia. Y en Hispanoamérica destacaron grandes historiadores que dejaron su huella en la historia de Hispanoamérica, como José Miguel Torre Rebello, que fue historiador argentino con la obra Orfebrería colonial en Hispanoamérica. Lorenzo de Zavala fue historiador y político mexicano con la obra Manifiesto del Gobernador del Estado de México de 1829. Jorge Tadeo Lozano no fue historiador, sino que fue naturalista y político colombiano, también importante en el mundo de la ciencia en Hispanoamérica. José Mancisidor fue historiador y escritor mexicano, de ideología o tendencia marxista, participó en la Revolución Mexicana y la obra de Mancisidor es sobre literatura y filosofía de 1956. Hablar de tres historiadores importantes en Hispanoamérica, un naturalista hispanoamericano también. Su huella es la de contar la historia de los países ¿no? hispanoamericanos, es decir, las ciencias sociales. Hubo más historiadores. Mariano Cuevas fue historiador y jesuita mexicano. La obra es Historia General de la Nación Mexicana de 1940. Es verdad que fue historiador, pero también estuvo dentro del mundo de la religión en Hispanoamérica y sobre todo en México. Y por último, finalizó con figurar dentro del mundo religioso en Hispanoamérica. José María Morelos fue religioso, político y militar mexicano y Camilo Enrique fue religioso y político chileno. Ambos bueno, pues, estuvieron dentro del mundo de la religión y luego en el ámbito de la política. Así que con ello finalizo y comentar si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo literario en Hispanoamérica, historiadores o incluso literatura en Europa, arte, escultura o en Gran Bretaña, en Rumanía, literatura en Hungría, en República Checa, en Francia, que también la he nombrado, o el pensamiento religioso francés, es decir, si os ha gustado la explicación relacionada con el mundo de las ciencias sociales en Europa y en Hispanoamérica, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Luego a repetir que soy historiador y finalizo y os mando saludos. Adiós.